Claudia Vernaza, Frente de Todos por Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudia? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Ahí está. Hola, Eduardo, ¿cómo están? Buenas Muy bien. noches. Acá con Leo, con Claudio, acá estamos trabajando desde tempranito. Bueno, el tema ciencia, recién nos decía otro diputado, tomaron en algún punto nuevamente el tema salarial de los científicos. Estamos en realidad discutiendo los dos proyectos de ley que refieren al financiamiento progresivo de la ciencia. Lo que pasa es que el tema salarial siempre atraviesa las charlas. Claro. Hoy no fue un tema particular y específico, pero por supuesto que el expositor que vino del INTI comentó algunos retrasos salariales, algunos problemas de pase a planta. El tema del personal, de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia siempre está. De hecho, yo acabo de presentar una ampliación del régimen previsional de los trabajadores y trabajadoras, porque ese tema siempre está, porque es una actividad a mano de obra intensiva. Así que el principal recurso de la ciencia es el trabajo humano. Y hoy mucha participación de instituciones que agrupan a científicos en todo el país, ¿no? Así es, así es. Están participando gremios, están participando centros de estudios, asociaciones, diferentes asociaciones universitarias, académicas, de ciencias duras, de otro tipo de ciencias. La verdad que ha sido un abanico muy grande de personas que hemos escuchado a lo largo de las 4 reuniones y como te decía, no solo estuvo el tema específico de la ley de financiamiento progresivo de la ciencia, sino que también, por supuesto, apareció el tema salarial, que si bien es un tema de paritarias con el Poder Ejecutivo, lógicamente va a depender mucho del presupuesto 2021. Claro. Y de que todos nos preocupemos por ese tema particular. Si bien el ministro se está preocupando, ha habido un último momento hace muy poco, el ministro Salvarezza conoce muy bien el tema y se ocupa muy bien del tema. Diputada Vernaza, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. El tema, le consulto, el tema fue hablado con el Poder Ejecutivo. Ustedes tienen más o menos una pauta de por dónde podría ir el consenso en los proyectos. Y también le consulto si hay un cronograma de por ahí sacar esto antes de fin de año. ¿Ya tienen un trabajo más o menos fijado en cuanto a tiempos? Sí, el consenso en nuestro caso es el hecho de que el financiamiento progresivo de la ciencia fue presentado a lo largo de los años por muchos legisladores y legisladoras de mi misma fuerza política. Es un proyecto que viene presentándose de largo tiempo. Recuerdo el proyecto de ley del senador Perotti, en su momento de Guado de Pedro. Es muy, muy querido y promovido por la comunidad científica y por todas las autoridades del ministerio. El ministro Salvarezza ha firmado un proyecto similar en su momento. Nosotros esperamos poder discutirlo antes de fin de año y hay dos posturas. La postura nuestra es una postura realista, situada, que piensa en un porcentaje del PBI muy, muy asociado a los porcentajes actuales, a una gradualidad posible, a un contexto de pandemia y a los cálculos que hace el presupuesto 2021 que también estamos estudiando. Y hay otro proyecto que hace cálculos más optimistas, veremos, que justamente es de la misma fuerza política que dio por tierra con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Más optimista qué significa? ¿Que dice no es necesario tanto dinero? Dice estamos bien como estamos. Al ser más optimista. No, es optimista en el sentido de que pide un porcentaje de aporte del PBI muy alto respecto al porcentaje actual. Entiendo. Pide un salto muy alto, pide mucho financiamiento para la ciencia en un salto olímpico casi. El que no está en el gobierno siempre cree que los fondos son más tienen que ser más, ¿no? Les pasa a ustedes cuando fueron a la oposición y les pasa ahora a la oposición. Nuestro proyecto, cuando nosotros fuimos oposición, también fue un proyecto situado. Te remito, por favor, a los antecedentes de mi proyecto. Diputada, ¿cómo le va? Creemos en la ciencia. Perdón. Creemos en la ciencia y lo que me interesa comentarles es justamente que creemos en la ciencia en serio y creemos que efectivamente nuestra ley tiene que tener un destino de cumplimiento. No tiene que ser una promesa incumplida como tantas otras. Por eso es un cálculo situado. Igual es un financiamiento progresivo que calcula el 1% de inversión en ciencia y tecnología a lo largo de 10 años, que no es lo mismo que la inversión en investigación y desarrollo que ustedes estaban comentando antes que yo comentara. Okay. Allí sí esperamos
esperamos que el Ministerio de la Producción haga muy buenos acuerdos para estos valles al estilo del Silicon Valley, Sí, ¿no? sí, entiendo. O sea, recordemos que el proyecto de ley que estamos discutiendo es sobre ciencia y tecnología e inversión del sector público en esta materia. Y a veces hay alguna confusión, y de hecho en algunos fundamentos del proyecto de la oposición hay alguna oposición porque muestra la inversión que hay en Israel o en Estados Unidos, que hoy también lo comentaba el profesor Eduardo Borkin, pero esos porcentajes de Israel y Estados Unidos refieren a investigación y desarrollo, y hay mucha inversión privada. Es verdad. Que acá es muy débil. Acá es muy débil la inversión privada. De hecho, prácticamente el 80% de nuestra inversión, tanto en ciencia y tecnología como en I+D, es pública. Sí, Israel tiene parte del ejército, parte del gobierno y parte privado. Son 3 patitas, ¿no?, que invierten. Ciberseguridad, etcétera. Claudio. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Quería preguntarle con respecto al proyecto que usted presentó, porque uno de los temas que nosotros veníamos analizando es cuáles son los esfuerzos que puede hacer el Estado argentino, articulando con el sector privado, para poder evitar de que se vayan los científicos y los especialistas. Sin embargo, el régimen previsional también encierra una serie de esperanzas e incógnitas de los especialistas del CONICET y de los investigadores. En ese sentido, ¿cuáles son los alcances de su propuesta y específicamente a qué está dirigido en términos previsionales? Estamos hablando de 3 dimensiones de esa retención de las capacidades científicas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de 3 dimensiones. Una es el proyecto de ley de financiamiento progresivo y federal. Mi proyecto está pensando que el 20% de la inversión, por sobre la que ya hay, vaya a las provincias, a los sistemas científicos provinciales, para promover el arraigo de los trabajadores en sus territorios, para que estudien y hagan ciencia en sus territorios. Otra dimensión que también genera arraigo y que también les da previsibilidad a su trabajo es la ampliación del régimen previsional a grupos de investigadores que hoy no están alcanzados por el régimen previsional, y también para el personal de apoyo. Y la tercera dimensión es haber repuesto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, poner al frente a un hombre del sistema, como es el ministro Roberto Salvarezza, y desde allí pelear presupuesto, hacer paritarias que puedan jerarquizar los niveles salariales, dialogar con mucha energía en favor de la inversión en ciencia y tecnología, y un presidente que ha anunciado hace pocas semanas una inversión en infraestructura de laboratorios en las universidades públicas. Siempre. Que son 3 dimensiones distintas, cada uno de nosotros pone su aporte. Siempre fue importante, pero en estos tiempos, y de acá vaya a saber hasta cuándo, porque va en crecimiento, la importancia de la ciencia y tecnología, Claudia. Pero es medular, todo pasa por ahí. Absolutamente. Orgullosamente nos dicen que somos un gobierno de científicos. Y a mí me encanta ese mote en contraposición al gobierno de SEO, ¿se acuerdan? Me encanta ese mote porque efectivamente tanto Cristina en su momento como ahora Alberto Fernández son presidentes que le dan mucha importancia a este tema, y bueno, el ministro es un hombre del sistema científico y tecnológico. Así que, bueno, y en mi caso fui honrada con la vicepresidencia de la comisión, o sea, soy la autoridad de mi bloque en esta materia. Yo soy una cientista social, y para mí es un honor y un orgullo poder trabajar por la jerarquización de los trabajadores y trabajadoras científicos, ¿no? Hoy contaba, cuando comenzamos el programa, que hoy tuve la noticia de un grupo de chicos de colegio secundario, 16, 17 años, que participaron de un concurso de la NASA a nivel internacional. Ellos presentaron una aplicación para detectar incendios forestales en el mundo, en la Tierra, satélite, etcétera, y ganaron y pasaron a una nueva instancia, y con un entusiasmo, digo, bueno, ahí tenés el semillero, ¿no? Absolutamente, claro. Absolutamente. Nos va muy bien en general en las Olimpiadas. Nuestro sistema educativo, a pesar de todos los vaivenes, es un buen sistema educativo que tendremos que seguir cuidando. Esta semana que pasó, unos profesores de ciencias sociales de colegios secundarios me han pedido, y la semana que viene estaré también en una carrera universitaria, con entrevistas que me van a hacer y que me hicieron esta semana
estudiantes Ujú. que hacen el rol de productor del programa, de entrevistador, de periodista, y yo me presto absolutamente a ese tipo de trabajos prácticos que generan los docentes y las docentes de nuestro país, porque realmente me parece maravilloso que los chicos desde los 15, 16 Sí, años sí, ya sí, se estén sí. preparando como profesionales, ¿no? Está muy bien. Diputada, la saco un poquito de tema y en la continuidad del trabajo legislativo se viene el final del protocolo y el tema de continuar con el trabajo y la pandemia sigue y los números no cesan. Ustedes, desde el bloque del Frente de Todos, siguen con la idea de trabajar virtual y con qué expectativas afrontan esta nueva renovación del protocolo. Bueno, la renovación del protocolo cuenta como antecedente lo que ha dicho el Poder Judicial respecto de reconocer su legitimidad, y además esperamos que con la firma de la mayoría de los jefes de bloque podamos seguir utilizándolo y que no sea tema. Que no sea tema, ya todos nos hemos acostumbrado, estamos entrenados, estamos haciendo una entrevista con ustedes casi como si yo estuviera en el piso. Lo mismo pasa con las reuniones de comisión, con las sesiones. Entonces aboquémonos a los temas sustantivos, no a este tema, para mí ya a esta altura, lateral, de si lo hacemos por vía remota o por vía presencial. En todo caso, que ese tema de cuándo debe ser el regreso progresivo al hemiciclo, que lo definan las autoridades sanitarias, no debiera ser ni tema de conversación, realmente. ¿Y por qué lo presentan? ¿Por qué se discute? ¿Por qué lo ponen sobre la mesa? Habría que preguntarle a la oposición. ¿Y por qué cree usted que lo ponen? Si es algo así, digo, lateral, ¿no? Bueno, me remito a las declaraciones que estoy escuchando en las marchas que hace las fuerzas opositoras, a los reportajes que ha dado el expresidente, donde para mí hay una negación de esta tragedia planetaria y de cómo ha impactado nuestra población. La verdad que me parece que discutir las sesiones remotas es una manera de abrevar o de alimentar esta teoría de que no es necesario estar en este aislamiento. No, más allá de lo que digan las redes, digo... Colaboran con un clima de malestar frente al gobierno. Pero mejor le decía, diputada... No quiero seguir trabajando en nuestra agenda. En la última sesión, un diputado del PRO se negaba a decir cuál era su voto porque decía que la sesión no era válida y lo decía desde la banca. Bueno, pero ya sabemos que ese diputado es un provocador. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Claro, por eso le decía, más allá de lo que expresan en redes sociales, digo, se dan situaciones como esa en el recinto de que sí tiene un núcleo duro, Juntos por el Cambio, que insiste con que tienen que ser presenciales sí o sí. Pero somos 257 y hubo problemas con uno. Y frente a ese problema, el presidente de la Cámara le consultó a su jefe de bloque y el jefe de bloque respondió. O sea, creo que él hace esas provocaciones justamente para que ahora estemos hablando de él. Bernaza, recién charlábamos previo a la charla con usted y decíamos, el científico es como invisible, ¿no? Pasan los años y está y trabaja en silencio y el resultado es más que importante. ¿Está bien que sea así? No solo es un trabajo muchas veces invisibilizado, no siempre hay resultados en un estilo, en una filosofía bilardista, digamos. A veces te la pasas años buscando un resultado que no llega tan fácilmente. Y de pronto un año diste el batacazo y hiciste un gran descubrimiento. Es ingrato eso, es muy ingrato en las ciencias, el tema de que a veces hay mucho trabajo y no siempre hay logros llamativos para la comunidad. Justamente la pandemia lo que ha permitido es develar ese trabajo invisible. Lo mismo que otros trabajos invisibles, el de los recolectores de residuos, el trabajo comunitario. Hay muchos trabajos invisibles en esta comunidad que no son tan llamativos y que la pandemia demostró que eran los esenciales. Diputada, entre los temas invisibles se ha podido discutir en esta comisión que una gran parte de la inversión pública van para 3 o 4 provincias. Se lo pregunto a partir de su propuesta de federalizar los fondos federales para la investigación. ¿Cuáles son esas 4 provincias o ese grupo de provincias que recibe el grueso de la inversión pública y cómo debería ser desde su punto de vista?
Mira, en este momento están las autoridades provinciales discutiendo, no solo las autoridades provinciales, también las universidades están teniendo diálogos muy intensos, son 2 semanas muy intensas en diálogos para pelear cada uno según sus intereses, ¿no? Así que está en plena discusión el presupuesto y el Ejecutivo está abierto a estos debates y a estos ajustes de último momento de los números. Y en general las provincias grandes son las provincias que llevan más inversiones porque tiene que ver con temas de infraestructura y diferentes gastos que tienen efectivamente las provincias más grandes, pero las provincias chicas están haciendo valer su voz en estos días. Bernaza, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, Muchas gracias. gracias diputada, muchas gracias.